Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. Y en este episodio finalmente vamos a hablar de ese tema que tantas veces hemos mencionado y nunca creo que le hemos dedicado un episodio como corresponde. Y dije, ¿por qué no? Hablemos de esto. La gran pregunta después de ello fue, ¿lo hago en un Code Time o en un Script Time? Y técnicamente corresponde un poquitito a ambos casos. Y finalmente dije, quiero tratarlo de un punto de vista más personal porque también habla del lado artístico. Y como Script Time habla más de cuestiones humanas, por así decirlo, o sea, del punto de vista de la persona como tal, mientras que Code Time intenta enfocarse en más cuestiones técnicas y teóricas, dije, bueno, vamos a tratarlo en Script Time y enos aquí. Estamos tratándolo en Script Time. Si les interesa sobre algún punto en particular que profundicemos, con mucho gusto se hace un Code Time o Script Time como corresponda. Dejen un comentario, así sabemos qué es lo que piensan, es más fácil. Pero bueno, hablando de eso, de cuál es el tema de hoy, porque mucho bla bla bla, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre abstracción y por qué el abstraer es un arte. ¿Y qué arte? Para eso vamos primero a explicar un poquitito de qué se trata las abstracciones, el por qué son importantes. Vamos a hablar sobre qué problemas podemos tener a la hora de abstraer. ¿Por qué es un arte? Es una pregunta muy interesante y mucho más. Esa es la temática del día de hoy. Antes de lo cual voy a advertir de que este episodio se basa también en poco mi opinión y experiencia personal. Voy a mezclar un poquitito cuestiones teóricas como tal, muy poquito, no quiero profundizar por ese lado, y más el cómo lo voy viendo yo. Se aceptan comentarios tanto a favor como en contra siempre y cuando se explique el por qué. Que no sea como el último episodio cuando expliqué si o comenté el por qué pensaba si había o no había futuro para los programadores. Y bueno, hubo alguien que respondió, no, no hay. Y yo me quedé ahí como, bueno, ¿qué es lo que no vi? ¿Me podés explicar, por favor? ¿Tan complicados de escribir? Es gracioso como cuando uno se queja puede escribir todo un testamento y cuando uno no le gusta algo siempre dice no y listo. Las cosas no son así. Pero bueno. Así que, como dije, hoy vamos a estar hablando sobre abstracciones. Tema interesante si los hay, es un tema complicado y como toda cuestión artística, es algo que toma tiempo dominar. Pero bueno, ¿a qué hacemos referencia con abstracción? Acá es donde estamos en la cuestión de que no hay una única definición como tal. Voy a hablar sobre algunas de las definiciones y las más comunes que he escuchado. O sea, no son definiciones formales ni nada, sino enfocado al uso más común del término. Lo cual no significa que sean las únicas abstracciones existentes. Existen otras formas de abstraer y pueden hacer referencia a cosas diferentes. Lo mismo si cambiamos del contexto de la programación. Acá me estoy enfocando principalmente en el contexto de la programación. En otros contextos puede significar algo diferente, aunque la idea de fondo es más o menos la misma. Cuando hablamos de abstraer o de abstracción, hablamos sobre separar detalles finos, o sea, detalles más profundos, del resto de las cosas para tener una visión más general de lo que uno está haciendo. Podríamos verlo como el separar el qué del cómo. El qué es lo que yo quiero hacer y el cómo es cómo logro hacer ese qué. Entonces, los detalles de implementación quedarían dentro del cómo. El cómo lo termino logrando, por ejemplo, necesito guardar información. El cómo la guardo, puedo guardarlo en una base de datos, puedo guardarlo directamente en un archivo en texto plano, archivo cifrado, puedo mandarlo a un servidor, donde sea, no me importa. A mí me importa el guardar algo. A mí me importa esa abstracción. Yo me saco un poquitito de esos detalles, me alejo un poco de eso y tengo un panorama un poco más general. Esto nos permite a nivel, como vamos a ver más adelante, a nivel general darnos una idea de qué es lo que tiene que pasar. No tanto el cómo, sino el qué. Esto también podemos llevarlo como generalizar. O sea, estamos generalizando un poco las cosas. Ese es otro uso que tenemos en donde podemos tener una funcionalidad y la aplicamos en muchos lugares diferentes y sigue funcionando igual. Son los dos usos que vamos a hacer referencia de abstraer. El alejarse un poquitito de los detalles finos, o sea, del hilar muy fino, y también de el hacer piezas de software que podemos curiosamente usarlo en muchos lugares porque son más generales. Las generalizamos, las abstrajimos, básicamente. Entonces, esos son los enfoques que voy a dar sobre la abstracción
De a ratos va a ser uno, de a ratos va a ser otro, y van, aunque le estoy dando como definiciones diferentes, van bastante de la mano. O sea, uno es más o menos la consecuencia del otro, hay veces. Así que vamos a hablar al respecto de eso. Ahora bien, ¿por qué es importante abstraer? Y bueno, si vamos desde el punto de vista a escribir un programa donde vamos a tener que o hacer un programa donde vamos a tener que escribir código, una de las cosas que va a impactar esto es la cantidad de código que uno tiene que escribir. Hacer código abstracto puede ser más largo o más corto dependiendo cómo uno lo quiera ver. Si uno lo ve en una sola pieza de código, puede verse incluso un poquitito más largo de lo que se hubiese esperado en algunos casos. Pero cuando vemos el panorama general nos damos cuenta de que pudimos haber ahorrado bastante código. Entonces, no hay una implicancia directa, va a ser más largo o más corto. Depende cuál es el enfoque que le demos. Afecta a qué tan complejo es un sistema en el que estamos trabajando. Porque un código abstracto va a ser de que sea más legible, justamente. Porque nosotros vamos a entender la idea general de qué es lo que se quiere hacer. Y después el cómo, eso queda medio como un detalle. Incluso podemos aplicar principios como Dependency Inversion Principle o el principio de inversión de dependencia, en donde justamente vamos inyectando dependencias, eso es uno de los mecanismos que tenemos, y de esa forma tenemos un control un poco más interesante sin atarnos a ciertos detalles de implementación. De la misma forma vamos a tener sistemas en donde en vez de tener 20.000 veces la misma implementación de algo, podemos tener una que es bastante general y podemos trabajar con eso. Entonces tenemos una solución que funciona para todos los casos y listo, vivimos muy felices y solamente tenemos que preocuparnos por una implementación y no por varias. Cosa que vamos a ver ahora el por qué eso es importante. Otra cosa que nos da la abstracción o el abstraer correctamente, claridad. Viene muy de la mano con lo anterior. Anteriormente dijimos que podíamos llegar a ahorrar un poco de código en cuanto a escribirlo y podemos reducir la complejidad del sistema y lo cual hace que nuestro sistema sea legible. Yo puedo agarrar, sentarme y leer y decir, tiene sentido. Por ejemplo, la función login lo que hace es extraer el usuario del campo de texto, extraer la contraseña del campo de texto. Si modelamos bien no tendríamos que sacarlo de ahí, pero bueno, supongamos. Sacamos los dos campos, valido que el usuario tenga la apariencia de un usuario válido, valido que la contraseña tenga la apariencia de una contraseña válida. Si pasé todo eso, con ese usuario y esa contraseña voy al sistema que corresponda y le digo intenta autenticar. Luego de hacer eso, si me dice que sí, haré alguna que otra cosa más y finalizaré. Si me dice que no, reportaré el error y finalizaré. Si yo se los cuento así, suena como una historia. Literalmente estoy contando lo que hace paso a paso. Y no me metí en detalle de cómo saco los datos de cada campo. Puedo sacarlo del campo o de un modelo. No estoy explicando el cómo valido que tiene apariencia de usuario válido, cómo valido que tiene apariencia de una contraseña válida, que podría uno decir en el caso de la contraseña, tiene al menos tantos caracteres, no tiene más de tantos caracteres, tiene que tener al menos un carácter especial, una cantidad de caracteres numéricos, una cantidad de caracteres mayúsculas, minúsculas, etc. El criterio que uno quiera. Y tampoco estoy explicando cómo hago para autenticar al usuario, no estoy diciendo si voy a una base de datos, no estoy diciendo si voy y pregunto a algún servicio de terceros. No estoy diciendo nada. No digo el cómo lo hago, estoy diciendo qué es lo que quiero. A su vez, dentro de cada uno de estos apartados, yo podría tener distintos niveles de abstracción. Y vemos que abstraer no es tener capa alta y capa baja. La capa abstracta y la capa más concreta. Las capas abstractas pueden tener abstracciones y las capas concretas pueden tener a su vez abstracciones. ¿Quieren ver un ejemplo de abstracción al máximo nivel? Bueno, nosotros tenemos electrónica básica. Con electrónica básica construimos un microprocesador. Junto al resto de los componentes tenemos una computadora. ¿Sí? Hasta ahí vamos en hardware. Hasta ahí es lo que nosotros conocemos. Sobre eso corremos un assembler, por así decirlo, un código de máquina. Que sobre eso vamos a correr un kernel de un sistema operativo. Que sobre eso vamos a correr el resto del sistema operativo. Sobre eso vamos a correr quizás algún framework o alguna utilidad, algún runtime. Sobre eso vamos a correr nuestra aplicación, que a su vez tiene un montón de abstracciones. Si vamos prestando atención,
Vamos apilando capa sobre capa sobre capa sobre capa de abstracción. No hay límite. Y peor aún, podemos meter una máquina virtual en el medio. ¿Y una máquina virtual qué es? Es todo lo que dijimos antes, más repetir la mitad de todo eso porque tenemos una máquina falsa que a su vez corre sobre una máquina verdadera, pero una máquina virtual no deja de ser un programa. Entonces tenemos un sistema operativo sobre un sistema operativo. Fantástico, abstracción sobre abstracción. ¿Podemos vivir así? Sí. De hecho, nuestra vida hoy en día en cuanto al software se construye en base a abstracciones que escribió alguien hace mucho tiempo probablemente. Y abstracciones y abstracciones y más abstracciones. Entonces, si a nivel general lo podemos aplicar de tal manera, bueno, a nivel de nuestro propio programa para facilitar la comprensión, también. Porque si no, nosotros tendríamos que empezar a aprender lenguaje de máquina y a escribir directamente el lenguaje de máquina en nuestros programas para que se ejecuten. Y la verdad que nadie está de humor para hacer eso, ¿no? Estamos todos muy contentos con nuestro sistema operativo favorito, ya sea Windows, Mac, Linux, Unix o lo que sea. Puede ser un iOS, un Android, el sistema operativo que más le guste. Yo no veo a nadie hoy en día quejándose por tener que usar un sistema operativo y no poder correr directamente sobre hardware. Cosa que si quisiera, podría. Es un esfuerzo muy grande, pero justamente la razón por la cual aprovechamos las abstracciones es porque nos simplificamos la vida. Entonces, por eso es importante abstraer. A nivel de sistemas, porque son más fáciles de comprender. A nivel de código, porque es más fácil de administrar y de entender. Yo puedo literalmente, si hago las cosas bien, modelar todo de tal manera que yo puedo separar el sistema en componentes y cual Lego armar un nuevo sistema con el mínimo esfuerzo. Qué trabajito, suena como algo muy bonito, pero ¿cómo lo logramos? Ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Pero bueno, todo lindo con abstraer. O sea, entendemos lo que es abstraer, vemos por qué es importante abstraer. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa si yo no quiero abstraer tanto? Si vamos al caso de los sistemas operativos, bueno, es una locura. Si vamos al caso de nuestro software, que vamos al dominio donde vamos a estar trabajando casi siempre, o sea, nosotros vamos a estar haciendo nuestro software. Todo muy lindo con el sistema operativo, pero yo hago mi software o trabajo para una empresa o lo que sea, o para un cliente que me pide que haga un software. Fantástico. ¿Qué pasa si no sé abstraer bien? Porque abstraer, como vamos a mencionar un poco más adelante, es un arte. Podemos nosotros abstraer correctamente, abstraer de más y abstraer de menos. Vamos a centrarnos primero en abstraer de menos. ¿Por qué es malo abstraer de menos? Bueno, primero que nada, típico problema de alguien con poca experiencia en algo. Generalmente en programación, si se tiene poca experiencia, uno no va a saber abstraer. O uno no le va a dar la importancia, porque uno tiene un punto de vista muy cortoplacista. Me importa que mi sistema funcione hoy. Claro, cuando nosotros queremos hacer un software el cual no nos causa un dolor de cabeza, queremos que funcione bien hoy, mañana, y de ser posible que sea fácil de modificar, porque el software es, como indica su término, soft. Es blandito, suavecito, fácil de modificar teóricamente. Es la razón por la cual tenemos software, si no haríamos hardware y ya está. El hardware hace muy bien lo que tiene que hacer. El tema es que es complejo hacer hardware, por un lado, porque hay que saber electrónica, y número dos, es rígido, no cambia. En cambio el software, sí. El software uno lo puede programar para que cambie. Y eso es lo maravilloso que tiene. Esa es la comodidad que tiene y la razón de ser. O sea, la razón por la que hay software hoy en día es esa, simplemente, no es otra. No es porque a alguien le gustó y dijo, vamos a hacer algo muy complicado innecesariamente. No, la verdad es que si vamos a hacer algo muy específico, hardware es lo que gana. Rendimiento va a ser óptimo. Pero hacerlo es muy difícil. Para una tarea en particular está perfecto. Si pensamos que después queremos hacer otras y otras y otras y otras, todas tareas diferentes, y quizás tenemos que empezar a buscar cosas más genéricas. Abstracción, software. Bueno, y el software a su vez puede tener sus abstracciones. Entonces, ¿qué pasa cuando no abstraemos? Como dijimos, un problema muy común en personas que no tienen tanta experiencia. Pueden ser literalmente principiantes o personas que están trabajando en el rubro pero nunca tuvieron que hacer un trabajo serio, grande, que tenga que durar el suficiente tiempo. Porque está todo lindo con hacer un entregable, pero después hay que hacer más entregable y si hay que mantenerlo, ahí es donde uno aprende por las malas generalmente
de que hacer las cosas bien a su debido tiempo paga bien. Uno dirá, en dinero no, porque en dinero significa que voy a trabajar menos. Ajá, sí, en salud mental probablemente sí paga muy, muy bien. Porque nadie que haya experimentado el dolor de un software horriblemente escrito puede decir, nada, no me importa, el código puede estar horrible, pero total, yo lo arreglo. Lo dice alguien que lo sufre constantemente. No, nunca he escapado de esa trampa. Lo que hago es trato de minimizarlo. O sea, uno trata de minimizarlo y en los lugares donde está, uno intenta, como dijera la regla de los Boy Scouts, yo intento irme dejando las cosas mejor o igual, o sea, igual o mejor en realidad, a lo que la encontré cuando yo llegué. O sea, lo ideal es mejor. Y procuro siempre hacer eso. O sea, si me es posible y puedo mejorar algo aunque sea mínimo, listo. No porque me interese dejar mi huella y qué sé yo. A ver, desde el punto de vista más egoísta tiene sentido. Cuanto mejor desde el punto de vista del equipo. El punto de vista más egoísta es, quiero eliminar dolores de cabeza. No quiero sufrir. Y desde el punto de vista del equipo, mejora en un montón de aspectos. Literalmente se mejora la velocidad, la calidad, la comunicación, por todos lados puede mejorar. Es un trabajo arduo. Pero bueno, dijimos, las personas que no tienen tanta experiencia con software del mundo real, por así decirlo, no proyectos para hacer un portfolio, que no hay nada malo con un proyecto en portfolio, pero muchas veces tienen la vista corta. Lo dice alguien con vista corta. Chiste personal, perdón. Aproveché la oportunidad. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer esto? Que vamos a tener que trabajar mucho más. Pero muchísimo. No al principio. Pero la primera consecuencia que tiene es un arduo trabajo en el futuro. ¿Por qué? Porque al no abstraer bien, hacemos cosas muy rígidas. Porque la atamos a todos los detalles posibles. Y eso nos va a llevar a una consecuencia muy triste. Que para hacer un cambio tengamos que hacer cambios por todos lados. Y quizás para hacer un cambio, por ejemplo, yo tengo un sistema que hoy en día tiene una pasarela de pago y después decidimos usar otra pasarela de pago en vez de la anterior. Si la abstracción hubiese sido la correcta, es tirar a la basura la pasarela de pago viejo, traer la pasarela de pago nuevo y hacer un conector que conecte con el resto del sistema. Eso si hubiésemos hecho las cosas bien. ¿Qué pasa? Dejamos detalles de implementación por todos lados. O sea, está desperdigado en todo nuestro software, es como una especie de metástasis. Y el problemita es que para arrancar eso, hay que arrancar pedazos de todo lo demás y se rompe por todos lados. Entonces no es simplemente que podemos desenchufarlo y descartarlo y conectar algo nuevo. No es una amputación limpia. ¿Sí? Son todas referencias agradables como podrán observar. Sino que es algo que está arraigado por todos lados y si uno tira, eso está enganchado por todos lados. Es como una enredadera. Si uno tira se enredó por todos lados y si yo intento seguir sacándola, yo lo voy a poder sacar. No hay problema, o sea, sacar se va a sacar. Pero el daño que va a hacer en todo el proceso no va a tener nombre. O sea, va a generar mucho daño. Y se puede arreglar, totalmente se puede arreglar. El tema es que puede implicar reescribir 10% o 20% o el 30% o hay veces, dependiendo de lo que estemos hablando, el 50% de nuestro programa. Que nos tomó meses escribir. Creo que hay algo que no me está cerrando ese negocio. Estoy hablando obviamente de casos un poco extremos, pero no son tan raros. El nivel de acople puede ser impresionante. Lo mismo las veces que uno diría, esta función hace casi lo que yo quiero, pero... Y ahí es donde uno tiene que empezar a duplicar lógica. Y ahí es donde empiezan los problemas. Y ahí es donde está el segundo problema que tenemos con el no abstraer correctamente, o sea, el abstraer de menos, es que vamos a empezar a duplicar lógica. Y la duplicación es uno de los mayores enemigos que tenemos. Sé que existe el chiste de copy-paste, 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 la programación es copy-paste. Todo muy bonito con eso, pero si usted tiene experiencia decente trabajando en un software por un tiempo suficiente, un año, un añito, fácil, un software que tiene un grado de exigencia importante, no es hacerlo desde un software que ya existe y le tienen que dar mantenimiento y quieren features nuevas constantemente, saben muy bien de que duplicar es una fábrica de dolores de cabeza.
quizás es la única técnica que uno conoce. O sea, que uno sepa de que algo es malo no significa que uno vaya a hacer las cosas bien. Ejemplo, fumar. La mayoría de los fumadores saben que fumar hace mal, fuman igual. O sea, el ser consciente de algo no significa que eso nos haga hacer las cosas bien. ¿Eso puede llevarnos a hacer las cosas bien? Sí. Porque uno dice, yo no quiero volver a esto. O uno puede seguir metiéndose en los mismos vicios. Bueno, pasa lo mismo con la duplicación de la lógica. Duplicar lógica es una fábrica de bugs y dolores de cabeza porque encima uno puede empezar a buscar un lugar que no es el lugar correcto. Es increíble, pero pasa. O encontrar dos funciones y uno revisar una y decir, sí, esta me cierra completamente lo que está haciendo, no veo por qué hay problema. Y hay otra que es muy parecida. Uno la ve y dicen son la misma. Entonces lo que hace uno es, fácil. Porque voy a tener dos veces esta función, voy a tener una sola vez, la renombro y listo. En todo lugar uso la misma. Hasta que si reviso con mucha atención en el código, tiene un detalle muy sutil de diferente. Muy sutil. Como ser un igual en un menor igual, extra o de menos. Es decir, en una función dice menor y en otra dice menor igual. Esa diferencia sutil puede llevar a resultados muy diferentes en ejecución. Son ese tipo de cuestiones que son una trampa, porque uno dice, esto es lo mismo. Y uno queriendo hacer las cosas bien, hace las cosas mal. Y uno empieza a ver código duplicado por todos lados, entonces uno ya no sabe por dónde buscar porque está en 20 lugares a la vez, como, bueno, ¿cuál de estos 20 es? En cambio, si lo hubiese puesto en un único lugar, abstracto, general, o sea, algo, en este caso cuando hablo de abstracción me refiero a algo más general, algo que me sirva para múltiples casos, yo voy a ese lugar y listo. Yo ya sé que ese es el lugar correcto. Y yo sé que esa es la lógica que se va a ejecutar. Y cuando tengo que preguntarme el por qué no funciona, me lo pregunto en un solo lugar, no en 20. Y cuando digo 20 no es una exageración. O sea, hay que solo usar los números como 20, 50, 100, 10.000, 1.000.000. Así como exageraciones para que se entienda. Hipérboles. Recurso maravilloso que tiene el español. No es el caso. Hay veces que uno puede llegar a duplicar literalmente 20 veces algo. Y ahí los quiero ver tratando de encontrar cuál de esas 20 veces es el culpable de nuestros problemas. Para darnos cuenta que en realidad no es solamente una de esas cosas, sino que es la combinación de eso con otra cosa más. Maravilloso, lo que menos necesitamos. Entonces, abstraer de menos tiene el problema de que vamos a tener que trabajar de más, o sea, escribir más código muchas veces, duplicar lógica y bueno, somos mucho más propensos a bugs. Y eso de trabajar más, que tomen las cosas más tiempo, no es rentable. Simplemente, si a mí me viene una persona que hace el software bien, porque también hay gente que hace software rápido, pero mal, o sea, haciendo justamente todo lo que no hay que hacer, pero que me hace el software bien, y viene otra persona que me hace el software más o menos, y le toma el doble de tiempo, y yo entiendo la falta de experiencia de uno, pero desde el punto de vista de alguien que tiene que contratar, tendría que decir, y prefiero el que hace las cosas bien y más rápido. Encima las abstrae bien. Eso es algo a lo cual yo le prestaría atención, lo cual no significa que las empresas le presten necesariamente esa atención que corresponde. Hay muchos casos donde no les importa. Las software factories sufren mucho de esto, de que, bueno, los proyectos están hechos muy mal. Lo mismo que hay lugares que son conocidos por ser mano de obra barata y dicen que están conquistando el mundo porque están ellos en todas las industrias del software y está lleno de CEOs de esos países, por ejemplo. Ajá, fantástico. ¿Alguna vez vio código hecho de ese bajo presupuesto? Lo barato sale caro, ¿eh? Y lo dice alguien que ha visto ese tipo de código y es... me cuesta recordar un ejemplo donde vi algo tan horrible a nivel de código. Y miren que vi mi código. He escrito muchas atrocidades en cuanto a código cuando recién empezaba. Y uno de vez en cuando sigue metiendo la pata. Pero es impresionante. No se pueden romper tantas convenciones en tan poco espacio. Son maravillosos. Es un código ofuscado sin usar un ofuscador. Literalmente es ilegible. Ilegible. Lógica duplicada, apariencia duplicada, código duplicado por todos lados y encima mal. Es como todo lo malo en un solo lugar. No funciona y encima está mal hecho. O
sea, mal escrito el código a nivel de algo que sea sostenible a lo largo del tiempo. Tristísimo. Y bueno, como dijimos que se puede abstraer de menos, también se puede abstraer de más. Aunque esto lo voy a dejar un poquitito para más adelante en este episodio. Ya vamos a ver el porqué. Pero bueno, no quiero hacer mucho el episodio tan largo tampoco. Sigamos. ¿Por qué considero que abstraer es un arte? Bueno, básicamente porque no existe un patrón universal o un conjunto de patrones que te digan cómo abstraer bien. Hay algunas formas que te ayudan, que es como esos trucos que hay cuando uno tiene que hacer análisis sintáctico. De Laura fue a comprar pan. O Laura compró pan, para hacer más fácil la oración. ¿Quién compró? Bueno, Laura, entonces sujeto. ¿Qué compró? Y ahí uno va diciendo, esto es predicado, y así, esto es objeto directo. Y ese tipo de preguntas que uno se puede hacer como pista para intentar deducir las partes en el análisis sintáctico de una oración en el español, aunque técnicamente aplican también en el inglés. Bueno, lo mismo uno podría decir que existen ese tipo de fórmulas para saber si uno está abstrayendo bien. La pregunta sencilla es, ¿esto responde el qué o el cómo? Si yo tengo mezclado por ejemplo, en una función, el qué y el cómo en una sola función, probablemente estoy haciendo las cosas mal. Eso sería más bien un code smell. O sea, algo que uno puede decir, esto pesta. Creo que acá hay algo que no está bien. Puede que no, pero tiene altas chances de que sí. O sea, hay veces que uno lo contempla y está bien. Y hay veces que uno dice, no. No mezclemos el cómo hacemos las cosas con el qué es lo que queremos hacer. Cuando nosotros leemos una función que solamente explica el qué es lo que queremos hacer sin explicar cómo lo queremos hacer, es decir, una función que probablemente llame a otras funciones, la verdad que queda clarísimo. O sea, que uno lo lee y es un código súper claro, súper limpio. Es maravilloso. Y después, bueno, la ventaja de como es una función que llama funciones, cada una de esas funciones tiene una responsabilidad en particular. Todo eso asegura una calidad de código mucho mejor al estándar, porque el estándar no es muy bueno, la verdad. No, porque esta es una técnica secreta milenaria, lo cual no tiene sentido milenario de nada, porque la programación no es tan antigua que digamos, pero bueno, no es una técnica secreta que solamente los sabios de la programación lo conocen. No, se llama hacer las cosas bien, cosa que muchas veces no es así. Mucho software no es sostenible. Mucho software tiene mala calidad. No es todo, pero lamentablemente hay un porcentaje alto. No puedo precisar un porcentaje porque no tengo acceso a todo el código fuente del planeta ni el tiempo para examinarlo todo. Así que no, pero es muy probable, por así decirlo, de que uno se tope con código horrible. Y si es muy probable es porque probablemente tengas una alta cantidad de ese código escrito de esa manera. Y yo no culpo al principiante por cometer estos errores. Es algo normal. O sea, es como pedirle a un niño que sea un excelente artista cuando recién está aprendiendo a pintar o a dibujar una casita. Y el niño hace lo mejor que puede. Lo cual no significa que no haya niños que uno lo ve y dice, wow, en mi vida voy a dibujar tan lindo. Hay de todo un poco. La verdad que hay gente que es excepcional. Pero yo entiendo de alguien que está empezando que no contemple todo esto. Por eso hago este podcast, para que lo contemplen. Para que puedan empezar a prestar atención. No para obsesionarse. Vamos a ver el cómo obsesionarse con esto es un problema. El no prestar atención es un problema muy grave y el obsesionarse es igual de problemático. Los extremos son malos. Entonces, ¿por qué es un arte? Porque no existe un patrón universal. No es que si sigo los patrones de diseño voy a tener código abstracto y bien. No, porque si uno empieza a aplicar los patrones de diseño por todo lado, número uno se ata a un catálogo bastante acotado. Que, ojo, los patrones de diseño, sobre todo haciendo referencia a los patrones de The Gang of Four, o GeoWeave, o como sea, GOF, el grupo de los cuatro, que escribieron el libro Patrón de Diseño y qué sé yo, y algunas personas lo tienen como una especie de Biblia. Son una herramienta útil los patrones de diseño, totalmente. Pero no significa que resuelven todos nuestros problemas. Y el problema es que muchas veces uno cuando, tratando de robarme la cita,
Cuando uno aprende a usar un martillo, todos los problemas se convierten en clavos. Bueno, exactamente lo mismo sucede. Cuando uno aprende un patrón de diseño, uno intenta aplicar por todos lados. Yo recuerdo cuando aprendí el singleton. Me pareció un maravilloso patrón de diseño. La experiencia y los años me han enseñado de que no. Y para eso escuché en el episodio de Code Time donde hablo sobre singletons. No. No hagan eso. De ser posible, evítenlos a toda costa. Y para algunos es un patrón de diseño y para otros es un antipatrón de diseño. Voy a dejarlo ahí, no voy a entrar mucho en detalle en esa parte. Escuchen ese episodio. Pero bueno, el saber abstraer es un arte porque es algo subjetivo. Que si bien uno puede tener sus lineamientos, sus guías mentales, y hay un criterio quizás un poco generalizado en algunas cosas. Por ejemplo, si tengo una función que se llama ordenar, que tomo una lista de enteros y me devuelve la lista entera ordenada, y que tomo una lista de string y devuelve la lista de string ordenada, que tomo una lista de caracteres y me devuelve la lista de caracteres ordenada. Y uno puede decir, esto es duplicar, entonces hay que abstraer. Esa es una de las formas de abstraer, de encontrar duplicación y tratar de generalizarlo. O sea, encontrar una versión más genérica que quizás necesite algún parámetro de más. Podemos tener dos funciones que hacen casi lo mismo salvo por un detalle. Bueno, que ese detalle me lo den desde afuera. Es un arte eso, porque yo sé que cuando alguien está empezando cuesta darse cuenta de eso. Y piensa que todos los problemas son diferentes. Y de hecho, a ver, voy con el ejemplo de dos problemas que parecen diametralmente opuestos y muy diferentes y son el mismo problema. Yo te doy una lista de números, quiero que me digan, o yo les doy una lista de números, quiero que me digan cuál es el número más grande. Ahora yo les doy otra lista de números y quiero que me digan cuál es el número más chico. El problema es el mismo. Lo que cambia es el criterio. El criterio es si es el más grande o el más chico, nada más. El resto es exactamente igual. La lógica es la misma. Y no importa si es el más chico o el más grande de números, de strings, de lo que sea. Es el mismo problema. Nada más que puedo tener 4, 5, 6, 20 soluciones. Puedo tener la versión que piensa en strings en el menor, en strings en el mayor, en enteros en el menor, en enteros en el mayor, en punto flotante en el menor, en punto flotante en el mayor, en caracteres en el menor, en caracteres en el mayor. Acabo de mencionar 8 versiones de las mismas cosas que yo podría tener o bien en dos funciones o incluso en una. Dependiendo cuántos parámetros quiero usar. Incluso puedo escribir una función y después definir otras funciones que parametricen a la primera. Es decir, tengo la función genérica que toma dos parámetros y devuelve un resultado. Y después tengo versiones menos genéricas que usan la versión genérica. Entonces tenemos una versión súper abstracta que lo usamos para algo un poco más concreto, que después lo usamos para otra cosa más y así. Entonces podemos aprovechar soluciones abstractas de esa manera. O sea, podemos hacer lógica abstracta que la resolvemos con detalles concretos o tener implementaciones abstractas que cuestiones más concretas pueden aprovechar. Son las dos formas de abstraer, va para las dos vías. Esa creo que es una buena distinción entre las dos formas de abstracción. La generalización es justamente agarrar algo que está duplicado por todos lados, hacer una versión genérica y que el resto pueda usarlo para lo que quiera. Entonces las cosas más concretas pueden aprovecharlo. Mientras que tenemos el inverso, en donde yo separo el qué del cómo. Son las dos formas de abstraer. Pero bueno, es un arte porque requiere que se nos ocurra muchas veces. Como dije, hay criterios generales, pero no hay una regla de oro, no hay the rule of thumb o lo que sea. No hay algo sencillo a esto. Depende mucho de la persona y hay veces que una persona puede ver razonable abstraer algo y otra va a decir, en este contexto, hacer algo genérico sobre todo no tiene sentido. Entonces, tenemos esa cuestión, ese tira y afloja ahí de ¿conviene o no? Es un trade-off. La abstracción es un trade-off y ahora vamos a ver el por qué justamente. ¿Cómo vamos a ver el por qué? En hacernos la pregunta, ¿todo debe ser abstracto realmente? Y la respuesta es no. No, definitivamente no. No todo necesita ser súper abstracto, súper genérico, súper general. La abstracción tiene un trade-off. No es sencillo abstraer.
Abstraer correctamente, como dijimos, es un arte, es algo que requiere entrenamiento, mucha práctica, experiencia sobre todo, para darse cuenta cuándo conviene y cuándo no. Hay casos donde abstraer es un problema más que nos estamos agregando, o es una sobreingeniería, mejor dicho. Y acá es donde hay que encontrar el nivel justo de abstracción. No es sencillo abstraer como corresponde. ¿Por qué? Porque la abstracción tiene un costo. No solamente el costo de aprender, no es solamente el tiempo que nos toma lograrlo, sino también que hacer una solución abstracta tiene un costo literalmente. No es sencillo hacer algo abstracto. Leer un código que usa cosas abstractas, sí, es clarísimo. Pero que se nos ocurra el cómo, o la escritura de un código abstracto, si uno lee una función genérica, muchas veces no es tan sencilla de entender como una función específica. Con un ejemplo específico a uno se le ocurre mucho más fácil. De hecho, ese es uno de los trucos para abstraer. Yo escribo una versión muy específica y le voy eliminando detalles innecesarios. Yo quiero hacer algo que sepa ordenar listas de enteros. Bien, una vez que puedo ordenar una lista de un entero, quiero poder ordenar una lista de cualquier cosa. Como ya sé ordenar enteros, solamente me falta determinar el criterio de ordenamiento de cualquier otra cosa. Entonces, paso de una función que antes tomaba un dato. ¿Y qué pasa cuando hay algo que una función no tiene? ¿Le falta un dato? Lo pregunto. ¿Y cómo hace una función para preguntar un dato? Parámetro. Un parámetro más. Entonces, es una función que toma una lista y toma el criterio de cómo, dados dos elementos de la lista, yo puedo determinar cuál es menor que el otro. Y en base a eso, la función sabe cómo hacerlo. Es decir, agarré algo que era súper específico y le fui quitando detalles de a poco y de repente obtuve algo genérico. Otra forma es tener un montón de copias de la misma cosa y darnos cuenta de, che, creo que estoy teniendo muchas copias, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal si eliminamos copias? Hagamos una versión que englobe a todas las copias anteriores. Esa es otra, son muchas técnicas. Pero el llegar a abstraer, como vemos, no es algo directo, no es que lo primero que se nos ocurra, oh, sí, voy a escribir algo abstracto. Muchas veces partimos de algo concreto, ya sea por duplicación, o ya sea porque hicimos algo muy específico para un caso y después decimos, ah, me servirá lo mismo pero para este otro caso, pero con esta variación. ¿Podría aprovechar lo que ya tengo? Sí, en una ya cometí el error de duplicar, en la otra todavía no dupliqué y estoy justamente queriendo evitar duplicar. Y es donde uno abstrae. Entonces, vemos que no es gratis, tenemos que dedicarle un poco de cráneo junto con la experiencia para solucionar esta cuestión. Ahora, ¿cuáles son los costos de abstraer? Porque dijimos que esto es un trade-off, es decir, no es ni bueno ni malo directamente, sino que tiene sus pros y sus contras. Si nosotros obtenemos mucha abstracción, vamos a pagarlo con algo más. Por ejemplo, si tenemos código poco abstracto, tiende a ser muy rígido, mucho más difícil de leer en muchos casos. No necesariamente, pero en muchos casos es más difícil de leer, más difícil de comprender porque viene acompañado con otras malas prácticas. Ahora, si tenemos un código muy abstracto, acá donde vamos en la gran contra que tiene la abstracción. El escribir soluciones abstracto lleva a un código más complejo. Suele llevar a un código más complejo directamente. Cuando hablo en el caso de ordenar una función, es decir, que estoy haciendo una función genérica, no se ve dónde está el costo de eso. Pero generalmente implica crear muchos más archivos de lo que uno esperaría. Yo quiero tener un botón, bueno, yo implemento un botón. Yo quiero tener un label, también otro archivo, un label. Todo muy concreto. Ahora yo quiero un renderizador y el renderizador tiene que soportar, de alguna forma alguien me tiene que dar la instrucción de qué es lo que tengo que renderizar. Supongamos que viene de internet, haciendo autorreferencia al último episodio sobre lo que era Backend Driving UI en CodeTime. Recomiendo escuchar el episodio. Yo tengo que pensar en que el renderizador necesita que me entren datos y los datos, por ejemplo, pueden venir de internet. Entonces tengo que hacer un request. El request lo tengo que parsear. El parseo en el DTO lo tengo que convertir en un modelo. El modelo tengo que pasarlo a un builder. El builder mapea todo eso y construye las vistas, con lo cual tengo un builder para cada caso. Y después ese builder me construye una vista que a su vez tiene su view model. Fantástico. Entonces, para cada componente nuevo, yo tengo que implementar la vista, el view model y el builder. Ah, y agregar al mapeo. Son 4 pasos. Claro, la ventaja que tenemos es que es genérico.
sea, estamos haciendo un renderizador. Por ejemplo, originalmente soportamos textos y botones. Y después decimos, quiero soportar un switch. Y bueno, para soportar el switch, primero tengo que poder mapear el switch en el renderizador. Entonces tengo que crear en realidad el DTO. O sea, cómo va a entrar el dato. El DTO lo tengo que mapear a un modelo. El modelo lo voy a meter en un builder, que el builder se va a encargar de... en realidad lo va a pasar a un mapeo ahí, que va a ir a un builder. El builder se va a encargar de crear el view model, crear la vista, asignar todo lo que corresponde y devolver la vista asignada. Y a partir de ese momento empieza a funcionar. Entonces todo ese proceso es abstracto. Porque yo puedo seguir agregando más componentes o quitando componentes y va a seguir funcionando. No es todo atado con alambre de if igual a esto, if igual a esto otro. No, no. O sea, agregar y quitar componentes en este tipo de implementaciones, si uno los ordena bien, puede meter todo ordenar por carpetitas. Y es literalmente, por ejemplo, si quiero borrar un componente, borro la carpeta, borro la referencia en el mapeo y listo. O sea, es eliminar una línea de código y una carpeta. Agregarlo, por su parte, es mucho más complejo, porque tengo que crear toda la estructura que se conecta a la solución abstracta. Las soluciones abstractas tienen esa característica de que son capaces de controlar muchas cosas. Son muy potentes, son muy versátiles. Para hacer que algo sea versátil, implica que le tenemos que dar ese poder. Cuando hacemos algo concreto, algo muy específico, funciona solamente para una cosa. Entonces no me tengo que preocupar con esa cuestión de hacer algo que funcione bien en todos lados. Con que funcione bien en este caso específico, yo ya estoy bien. Por eso, una solución abstracta es más compleja. ¿Toma tiempo darse cuenta? Sí. Pero me pasa mucho cuando trabajamos con genéricos. Cuando trabajamos con genéricos nos damos cuenta de que, tengo que agarrar y para cada cosita que quiero agregar, tiene un impacto grande. ¿Eso significa que hice mala abstracción? No. Pero el agregar un componente no es sencillo. ¿Se lo puede automatizar en gran medida? Sí. Si seguimos los lineamientos, no tiene que ser tan complicado, pero es un trabajito. Y no es tanto la complejidad de agregar, por ejemplo, un componente en un renderizador, sino el hacer el renderizador. ¿Cuál es la parte abstracta de todo esto? El renderizador. Hacer esa cosa que yo le tiro un JSON, lo digiere y me da una interfaz gráfica de usuario. Eso es algo genérico, eso es algo abstracto. Internamente tiene cosas concretas como un builder, tiene cosas concretas como el view model, tiene cosas concretas como la vista, tiene cosas concretas como el DTO, tiene cosas concretas como el modelo, entre otros. Estoy mencionando algunas cosas que puede tener. Aprovecho el ejemplo del último code time porque es el que tengo más fresquito, pero aplica igual a todas las cuestiones. El hacer la parte genérica, hacer la parte abstracta es lo complicado. Y cuando uno lee el código, no es el código necesariamente más legible, no significa ser tan difícil, pero escribirlo no es tan sencillo. Es un trabajo escribirlo. A su vez, abstraer, como dijimos, tiene un costo en tiempo. Nos cuesta tiempo aprender a abstraer. Y muchas veces lo que pensamos que es una buena abstracción, pasado el tiempo nos damos cuenta que cometimos un error. Y es normal. No, no hay que preocuparse de, no, llevo 5 años programando, he cometido un error en abstracción. Sí, y lo vas a seguir cometiendo. Ese específicamente, pero que no, pero otros errores uno va a cometer. Yo veo como decisiones que a nivel laboral hemos tomado hace meses, hoy en día no son tan buenas decisiones. En su tiempo nos pareció una buena idea y funcionaba bien. Hoy en día es un dolor de cabeza. Que si Dios quiere dentro de poco va a desaparecer ese dolor de cabeza. Pero pasa que uno en el momento dice, esta es una buena abstracción. Llegamos al punto justo de abstracción. No es ni muy abstracto ni es muy concreto. Cumple con lo que necesitamos y es lo suficientemente flexible. Es decir, abstracto, flexible, van bastante a la mano. La abstracción justamente es para dar flexibilidad. De manera tal que podamos hacer cambios a futuro. Y hoy en día estamos viendo de que creo que no calculamos bien y necesitamos algo más abstracto todavía. Y bueno, son cosas que pasan. O dos cosas concretas más concretas que se puedan controlar desde afuera. O sea, algo más abstracto controlar esas dos cosas más concretas. O sea, las barreras no las pusimos en los lugares correctos. Al fin y al cabo, el abstraer es establecer una barrera entre un nivel y otro. Por ejemplo, cuando hablamos de no tanto generalización, aunque sí,
sino de separar el qué del cómo. El separar el qué del cómo es establecer una barrera. De acá para acá está el qué y de acá para acá está el cómo. Y no se tienen que mezclar. Un software bien escrito suele cumplir con esa característica. De un lado dejamos el qué, del otro lado dejamos el cómo. Entonces queda todo claro. Si yo tengo que buscar algo específico, sé a dónde buscarlo. Es un gran beneficio que tiene. Pero saber abstraer bien toma tiempo. Escribir una abstracción no es sencillo. Cuando ya está escrita, uno puede leerlo y decir: hey, esto es ingenioso, funciona bien. Es muy flexible. Esa es la ventaja que nos da, es muy flexible. Pero, ¿a qué costo? Y es donde nosotros tenemos que ver de que si eso vale la pena o no. Fuera de lo que nos tome aprender a abstraer, que eso nos va a tomar años. Y es un proceso constante que no termina nunca. Pero el escribir una solución abstracta hay que ver si la necesitamos. Por ejemplo, yo quiero hacer un renderizador. Yo quiero permitir que el orden de renderizado de los componentes, por ejemplo, sea controlado desde afuera, o quiero que el orden venga fijo y solamente quiero que me digas con qué rellenar. Vamos al caso de interfase gráfica de usuario, algo más genérico. ¿Yo necesito realmente hacer un renderizador entero o necesito simplemente que vos me des un JSON y con ese JSON relleno los campos vacíos? Bueno, esa solución para cierto contexto es correcta y para otros contextos es muy rígida. Necesitamos más flexibilidad y ahí sí necesitamos un renderizador. Pero hacer un renderizador para mostrar una tarjetita que tiene una fotito, un título y un subtítulo, y me parece que es mucho. O sea, si uno va a hacer eso solamente, es muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque hacer una tarjetita con imagencita y todo nos toma un día. En realidad menos, si tenemos experiencia en un rato lo tenemos hecho. Pero pongámosle un día, con toda la furia. Y hacer una solución abstracta nos toma por lo menos un mes. O si estamos súper ágiles en esto, 2 semanas. Pero un renderizador sencillo y fácil 2 semanas. Un día versus 2 semanas, ¿qué conviene? Y depende de lo que queremos. ¿Necesitamos más flexibilidad a futuro? Sí. Y encaremos el renderizador. O hagamos la solución rápida, porque un día la verdad que es despreciable el tiempo, y empecemos a hacer ya el renderizador. Que soporte ya mostrar lo que hicimos en un día, porque necesitamos salir con eso. O si tenemos que un mes para presentar todo, listo. Hacemos el renderizador básico y flexible, de forma tal que le podemos ir agregando más y más cosas. Y no solamente soporte tarjetita con que le podamos meter botoncitos, imágenes, texto, título y subtítulo. Sino que vamos a ir agregándole más y más y más componentes hasta tener un catálogo lo suficientemente rico. Pero toma tiempo. Entonces hay que saber analizar. Y he visto como muchas veces, y esto he sido culpable, pero incontables, lo sigo sufriendo hasta el día de hoy, intento hacer soluciones genéricas. Y hay veces que me paso, es como, che, ¿realmente es necesario soportar eso? O cuando hago una estimación, o quiero intentar diseñar algo, no visualmente, sino a nivel de funcionamiento, o sea, el mecanismo de funcionamiento, y plantear de, bueno, hay que tener cuidado de esto, no podemos asumirlo así porque no podemos permitir tal comportamiento. Y ha pasado de que se me haga la pregunta de, ¿y realmente necesitamos eso? O sea, por ejemplo, en el caso de un renderizador, necesitamos que se soporte reordenamiento, duplicación y muchas otras cosas más. Y pues dicen, con que se muestren las cosas con el orden correcto ya nos alcanza. Es decir, la duplicación no va a existir. Y el poder eliminar la suposición de duplicación automáticamente simplificaba el código muchísimo. La implementación es mucho más sencilla. Porque ya no nos importa si tenemos que duplicar o no. O sea, nos quitaba una carga importante a nivel de pensar en cómo resolverlo. Hay veces que tener las suposiciones correctas puede llevar a soluciones mucho más sencillas, quitar abstracciones innecesarias. Y acá es donde está la clave, encontrar las suposiciones correctas. Y acá es donde tenemos que tener un equilibrio. Ni muy abstracto, ni muy concreto. El nivel de abstracción justa. ¿Por qué? Dijimos que algo muy concreto es muy rígido, algo abstracto es muy flexible, pero hay veces que el implementar esa flexibilidad tiene un costo altísimo, o sea, algo que no necesitamos. Es un sistema que es difícil de mantener porque tiene una complejidad sencilla para mostrar un icono. Es como, che, para mostrar un icono, mostrar el icono directamente, no es necesario hacer un renderizador. Siempre menciono el renderizador porque es algo relativamente complejo, siempre.
No hay renderizador sencillo. Todo renderizador es complejo, cuanto menos. Y puede ser todo lo complejo que uno quiere. Si quiere soportar mecanismos de ahorro de memoria, reducir la carga de render. Son muchas cosas que uno puede hacer. Pero acá donde uno tiene que encontrar el punto justo. Uno tiene que saber qué puede asumir y qué no. Qué cosas pueden cambiar a futuro. Y acá la gran pregunta, ¿qué es lo que va a suceder a futuro? No lo sabemos. Pero hay cosas que nos podemos dar una idea. Si hoy estamos mostrando una foto, probablemente mañana querramos mostrar otra. Si sobre todo son iconos de una lista, probablemente querramos cambiar los iconos más adelante. O querramos soportar el mostrar o no mostrar el icono. Puede pasar. Son cosas que tenemos que tener en consideración. Hago todas referencias visuales porque es mi trabajo habitual, pero aplica cualquier cosa. No nos atemos a una base de datos en particular. Permitamos tener algo que conecte con la base de datos. Y si algún día tenemos que desacoplar eso, está bien. Simplemente elimino ese conector. Ya no estoy más conectado a la base de datos. La base de datos puede hacer lo que se me cante. Y hago otro conector nuevo con otra base de datos y listo. Pero no me importa si estoy con una o con otra. O si es una base de datos, si es un archivo o lo que sea. Saber separar. Saber qué cosas podemos asumir. Hay veces que el orden en el que empezamos a preparar las cosas cambia mucho el resultado. Ejemplo extremo de esto, que no tiene nada que ver con trabajo en el mundo real, pero me pasó. En una entrevista laboral, literalmente, si hubiesen leído el enunciado al revés, yo asumí de que tenía que hacer primero el ítem 1, luego el 2 y luego el 3. Si yo lo hubiese hecho al revés, la implementación me hubiese salido mucho más sencilla y no me hubiese trabado. ¿Qué hice? Asumí mal. Ya expliqué los riesgos de asumir mal, los peligros de las suposiciones, los riesgos que nos pueden traer. Bueno, en el caso de la abstracción sucede lo mismo. Tenemos que saber qué podemos asumir y qué no. Y siempre es preferible de última poquitito de más. Con cuidado. ¿Sí? Hacer algo muy concreto es un dolor de cabeza hacerlo flexible. Hacer algo flexible toma más tiempo hacerlo. Y es más complejo en su totalidad. Sí, pero es flexible. Cuando querramos hacer un cambio va a ser mucho más sencillo. O sea, es el precio que tenemos que estar dispuestos a pagarlo. Si uno diría, pero ¿no dijiste que hacer código abstracto era muchas veces escribir menos código? Más o menos. No necesariamente. Si tenemos mucha duplicación, por ejemplo, escribir código abstracto puede ser más corto definitivamente. Depende del nivel de duplicación que tenemos en el código concreto. El código más concreto puede no tener duplicación, o sea, puede estar bien escrito. O sea, el código concreto no es malo. Hay veces que cumple con lo que queremos. Yo quiero hacer una linterna. Mi linterna no tiene por qué conectarse a internet. No tiene por qué preocuparse en guardar un registro de cuándo prendí y apagué la linterna. No tiene que preocuparse en tener un renderizador de la interfaz gráfica. Es un bendito botón que dice encendido y si lo toco dice apagado y si lo toco dice encendido y hace el efecto contrario. Cuando lo toco y está apagado y lo toco de nuevo y pasa encendido y de repente se prende la linterna y listo, es lo que tengo que hacer, prender y apagar una luz. Para eso no necesita algo súper abstracto. Algo concreto está perfecto. Ahora, si quiero mostrar una lista de productos, y los productos van a cambiar. Y puede que incluso cambien de categoría. O sea, tengo que darle un grado de flexibilidad, los tengo que abstraer. Y hay veces que hacemos cosas concretas y con el tiempo vamos necesitando abstraerlas. Y se puede, si hicimos las cosas bien en un principio, se puede empezar a agregar niveles de abstracción. No es tan sencillo, pero definitivamente mucho más sencillo que empezar de cero. Y no es ilegible, o sea, si uno hizo las cosas bien, no tiene por qué ser un dolor de cabeza. El problema es cuando uno hace las cosas mal. Ahora, si lo hacemos todo súper abstracto en primer lugar, no está mal en sí, pero es increíblemente complejo para algo que no lo necesitaba. Tengo todo un motor de render increíble y lo único que tengo que mostrar es un botón. Y me parece que nos fuimos muy lejos. Técnicamente cumple, pero es una sobreingeniería descomunal. Y el problema de la sobreingeniería es que después tenemos que tener a alguien que la comprenda. En cambio, la solución más concreta y sencilla, no necesariamente necesitamos a alguien tan preparado. O sea, la idea de un renderizador, he notado que compañeros con los que he trabajado en su tiempo, les costaba mucho.
Y para mí fue un concepto bastante fácil de absorber porque yo lo asocié automáticamente a un navegador web. Un navegador web para mí es un renderizador de HTML. Como yo en su tiempo había tocado algo de web, la idea me pareció razonable, o sea, está bastante bien. Con esto puedo configurar el estilo como si fuese una especie de CSS, no era CSS, estaba todo mezclado en uno. Pero era como una especie de HTML rústico y ya está. Entonces la idea ya la entendí. Pero me sorprendió cómo a varios compañeros les costó mucho la idea de entender de que era un renderizador. Cuando está bien, el programa en ningún momento decía que era un renderizador. Pero uno leía lo que hacía y es como, hey, esto es un renderizador. A mí no me engañan. Dado un JSON, estoy convirtiendo el JSON de alguna forma en una interfaz gráfica de usuario, interactiva. Estoy renderizando una interfaz gráfica mediante un JSON, es un renderizador. Como un navegador. Y de hecho, cuando uno empezaba a hilar más fino, se daba cuenta que los conceptos es como, y esto representa más o menos lo mismo que esto en un navegador, y esto representa lo mismo que... Y se encontraba un paralelismo. Había un paralelismo al desarrollo web. Entonces, uno tiene que saber entender esas cosas y saber abstraer. Lo mismo que no tratar de entender qué hace cada línea de código, por ejemplo, y entender la idea general. Cuando uno entiende la idea general, de repente puede empezar a meterse en los detalles más sencillos. Pero es algo que requiere su equilibrio y por eso es un arte. Es algo que se practica, no hay nadie que te lo pueda enseñar. Te puedo enseñar un montón de técnicas que yo utilizo, mis formas de identificar si algo es muy abstracto, muy concreto, algunos ejemplos de los cuales he realizado, lo mismo que uno puede pensar en la pintura. Pero si uno quiere ser bueno, práctica, práctica, más práctica y mucho tiempo. Fin. No hay truco. Uno puede ser un buen imitador, pero no es original. Uno jamás le va a... Es como decir, bueno, vamos al caso de la pintura. Yo puedo agarrar e imitar a un montón de artistas, fantástico, pero cuando me piden, pinta algo, probablemente no me salga. O puede que me salga con lo que aprendí y esté muy atado a lo que aprendí de otras personas. O puede que haya practicado como corresponde y me salga directamente. Ahora, a nivel de software pasa lo mismo. Hay gente que solamente puede copy-pastear porque no sabe, no le interesa. O le cuesta. No hay problema. Hay gente que le cuesta. No hay nada malo con eso. Hay que esforzarse más, nada más. Y dedicar el tiempo suficiente. O uno puede empezar a escribir código imitando a los demás. Pero jamás uno va a poder escribir otra cosa que no sea lo que ya vio. O uno puede hacer las cosas bien. Y con el tiempo uno va a ser capaz de escribir sus propias implementaciones con el nivel de abstracción correcto. Cometiendo 20.000 errores en el medio. Pero aprendiendo al respecto. Ahora, ¿qué requiere eso? Interés y hacerlo. Simplemente. No hay mucho más. Es un arte y como todo arte debe ser practicado, practicado y practicado. La práctica era el maestro. Todo lo que puedan leer al respecto, maravilloso sea, pero si no lo ponen en práctica no sirve de absolutamente nada. Haber leído eso y no haberlo leído puede tener el mismo impacto en su vida. Si usted no lo aplicó. Pero es eso. Saber abstraer es algo muy útil. Es algo que me ha resuelto muchos problemas a lo largo de mi carrera. Y espero que así siga siendo. Llega un punto donde si uno sabe abstraer bien, uno puede cambiar de lenguaje de programación fácilmente. Ese es un ejemplo que me faltó comentar. Cuando uno aprende de varios lenguajes de programación, de repente se da cuenta que son todas más o menos la misma cosa. Yo veo como hay mucha gente luchando para tratar de entender un lenguaje de programación y la parte difícil de su trabajo es entender un lenguaje de programación. Y yo tengo, ay, qué lindo que era mi vida cuando mi único problema era pensar en que aprender un lenguaje de programación era difícil. No, desde ese entonces aprendí que tengo problemas mucho más serios. Aprender un lenguaje de programación relativamente hablando es lo más ridículamente sencillo que hay, en comparación a todo lo demás. ¿Eso tiene que desalentar al que le está costando un lenguaje de programación? No, usted está empezando. Si usted está empezando, entiendo que le cueste. Ahora, si usted se queda solamente en un lenguaje de programación, probablemente nunca entienda la idea de que cuando se ponga a ver más lenguajes de programación, va a realizar, va a darse cuenta de que, oh, son todos más o menos lo mismo, cambian un poco la sintaxis. En algunos casitos un poco la semántica, pero generalmente cambia la sintaxis. En general la idea es la misma. Y cuando uno puede hacer eso, uno de repente puede cambiar de lenguaje de programación, de tecnología,
de sistema operativo, de todo, porque uno abstrae, uno se lleva conceptos. Mi recomendación es apréndense a llevar conceptos. Y bueno, yo creo que con esto podemos cerrar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Ya saben, los medios de contacto en la descripción, los medios de contribución en la descripción. Si no respondo, insistan. Puedo colgarme a veces o estar ocupado, verlo y decirlo voy a ver después, o voy a contestar después y al final me olvido. O no lo pude ver, insistan, con que sean menos de 15 veces por día, estamos bien. No se lo tomen tan literal, o sea, no más de 2 veces por día, por favor. Pero los medios de contacto están ahí en la descripción. Los medios de contribución en la descripción. Si les interesa participar, sugerir tema, dejen comentarios, se puede charlar, todo. No hay ningún problema. Y ahora sí, ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.